¿Dirías que tu vida tiene sentido o que carece de él? El existencialismo presenta una idea interesante sobre el significado de la vida. Carece de sentido en pocas palabras y ustedes se preguntarán, si todo carece de sentido, en consecuencia, nada importa. Si queremos hablar sobre existencialismo, hay que ubicarnos en por qué nace y cuáles son sus objetivos. El existencialismo nace en el siglo XX, a mediados. Este tuvo su auge ya que después de las grandes guerras que se vivieron en el mundo, el hombre empezó a notar su mortalidad y lo fácil con lo que puede morir este. En consecuencia, buscó diferentes respuestas a la pregunta ¿qué somos y qué hacemos aquí? Diferentes escuelas filosóficas buscaban responder a esta pregunta, pero la más interesante fue que no hay respuesta, simplemente el absurdo. El existencialismo cuenta con dos exponentes, Jean-Paul Sartre de Francia y Albert Camus de Argelia. Estos dos exponentes representan ideas interesantes sobre la pregunta que acabamos de mencionar. Mientras Jean-Paul Sartre responde a la pregunta con una célebre frase y que representa mucho a la filosofía, que es la existencia precede a la esencia. Para Sartre, el hombre empieza por existir, se encuentra, surge en el mundo y después se define. El hombre, tal como lo concibe el existencialista, si no es definible, es porque empieza por no ser nada, solo será después y será tal como se haya hecho. Este concepto desvirtualiza la idea de un dios o de cualquier tipo de dogma, ya sea judío, cristiano, hindú o hasta puede ser un dogma de Medio Oriente. Siendo así, el esquema tradicional de la esencia antes de la existencia carecería de sentido, ya que si el hombre fue creado por algún tipo de deidad, esto quiere decir que fue enviado con alguna razón, algún propósito o idea, y tiene que cumplirla o la cumplirá, por lo cual el hombre no es libre ni es capaz de tomar sus propias decisiones, simplemente sigue una idea, un valor, un propósito. Esa sería, pues, la explicación de la frase, la existencia precede a la esencia. El hombre, a partir de lo que hace de su vida, su existencia en el mundo, define lo que es él. Por tanto, él mismo crea su esencia en base a lo que ha construido en su existencia. El absurdo es el conflicto entre la búsqueda de un sentido intrínseco y objetivo a la vida humana y la existencia aparente de ese sentido. Se suele ofrecer tres soluciones al absurdo: el suicidio, la religión o la simple aceptación del absurdo. Sin embargo, Camus resalta la tercera opción, debe priorizarse sobre las demás. Dado el absurdo, habrá de seguir incluso si las dos primeras alternativas son llevadas a cabo. Camus presentaba dos opciones alternativas a la creencia del absurdo. La primera es el suicidio filosófico, sacrificar el razonamiento humano o la característica que nos separa del reino animal simplemente por apaciguar esa cólera de no tener ningún tipo de propósito. Camus creía que la idea dogmatizada o la creencia religiosa era un error, simplemente una idiotez que hacía que el humano careciera de sentido. El segundo, rastafario, es el suicidio, que las circunstancias sobrepasen la idea del hombre o que éste no pueda con el simple hecho de que no tiene sentido su vida y que su muerte no será más que un abono para las plantas. Esa es la segunda opción. El absurdismo se caracteriza por su escepticismo en torno a los principios universales de la existencia. Por consiguiente, propugna que el significado de la existencia es la creación de un sentido particular, puesto que la vida es insignificante por sí misma, y que la existencia de un significado supremo de la vida humana es una situación de regocijo, y no de desolación, pues significa que cada individuo del género humano es libre de moldear su vida, edificándose su propio porvenir. La existencia humana es un fenómeno subjetivo, en el sentido de que en consecuencia del mundo y en conciencia de sí, Sartre se forma en la fenomenología de Husserl y la filosofía de Heidegger, de quien este fue discípulo. Se observa aquí la influencia que ejerce sobre Sartre el racionalismo cartesiano. En este mundo se diferencia de Heidegger, quien deja fuera de juego la conciencia. Recordemos que la célebre frase cogito ergo sum, pienso y luego existo. 5 puntos para entender la filosofía sartreana. 1. Conciencia prereflexiva y conciencia reflexiva.
La conciencia prereflexiva es el mero hecho de percatarnos de algo, el tener conciencia de algo. La conciencia reflexiva surge cuando me doy cuenta de que me estoy percatando de algo. Punto 2. El ser en sí. Sartre rechazaba el dualismo entre la apariencia y la realidad y sostiene que la cosa es totalidad de sus apariencias. Si quitamos lo que en la cosa es debido a la conciencia, lo que confiere la esencia que la constituye en tal cosa y no en la otra. En la cosa solo queda el ser en sí. Número 4. El ser para otro. Sartre defiende que mi yo revela la indubitable presencia del otro en la relación en que el otro se me da no como objeto, sino como sujeto. Ser para otro, vivir para otro. Número 5. Ateísmo y valores. Para la filosofía, la existencia de Dios es imposible, ya que el propio concepto de Dios es contradictorio, pues sería Él en sí para sí lograrlo. Por tanto, si Dios no existe, no ha creado el hombre según la idea que fije su esencia, por lo que el hombre encuentra en sí su radical libertad. Este ateísmo tiene una consecuencia ética. Sartre afirma que los valores dependen eternamente del hombre y son creación suya, por lo tanto, la moral y la verdad son creaciones humanas.